Hola, buenas. Esta es una presentación de inducción al PROA o Programa de Optimización de Antimicrobianos para el médico general y el médico de DF. Soy Joaquín Yang, médico general del equipo de PROA. Bueno, primero que todo, ¿qué es PROA? PROA son las siglas de Programa de Optimización de Antimicrobianos. ¿Ya? Esta es como la versión en español de los Antimicrobial Stewardship Programs, que vienen del inglés, cuya filosofía se centra en administrar y custodiar los antibióticos como un bien común. Entonces, ¿de dónde surge la necesidad de la creación de los PROA y de esta custodia y administración de los medicamentos? Bueno, principalmente el problema de la resistencia antimicrobiana. La OMS para el 2020 lo considera uno de los problemas sanitarios urgentes a dimensión mundial. Es sin duda un problema de salud pública. Y estima que al año 2050, si nosotros no hacemos algo, no custodiamos estos antibióticos, si no administramos las indicaciones de estos antibióticos, habrían hasta 10 millones de muertes al año hacia el 2050, superando el cáncer y los accidentes de tráfico, ¿ya? Esto se explica generalmente por el concepto de presión selectiva, que para no entrar mucho en detalles, pero tiene que ver, por supuesto, que al usar antimicrobianos de amplio espectro o de espectro más alto de lo que es necesario, estamos eliminando muchas de las bacterias que son sensibles a antibióticos, por supuesto, y dejando vivir a las bacterias que tienen por una u otra razón resistencias que luego pueden multiplicarse sin competición. Entonces, al final estamos seleccionando, ayudando ahí a la selección natural de cepas más resistentes. Algunos conceptos muy generales que tenemos acá, clasificación MDR, multidroga resistente, que no es susceptible al menos de un agente en tres o más categorías. XDR, que es extremadamente resistente, que solo queda sensibilidad a una o dos categorías, y el PDR, que es pan resistente, que es cuando ya no quedan opciones terapéuticas disponibles en ninguna familia. Continuando un poco con la idea de la diapositiva previa, eh, quiero hacer énfasis que el objetivo del PROA no es prohibir bajo ningún motivo los antibióticos, sino optimizarlos. Ya acá en el Nodo Lacustre, particularmente en el Hospital de Villarrica, que es un hospital que se ha ido complejizando en el último tiempo, que cada vez ya desde el año pasado tenemos la unidad de paciente crítico, recibimos pacientes de distintas partes del nodo, nos estamos encontrando cada vez más con bacterias multidrogoresistentes, ¿ya? Y acá tenemos un poquito una línea temporal que va mostrando un poco este problema, en el cual vamos encontrando eh, tipos de bacterias con tipos de resistencia. Acá tenemos los BLE, los AMC, los KPC, etcétera. La Staphylo resistente a meticilina, y vemos cómo cada vez con la aparición de nuevos antibióticos se van acortando los tiempos en que va apareciendo eh, estas bacterias con resistencia. ¿Ya? La resistencia va a existir, ¿ya? Es inevitable. Lo que quiere hacer el PROA es disminuir un poco la aparición de estas bacterias resistentes a los antibióticos que nosotros como humanidad hemos ido generando en esta especie de carrera armamentística contra las bacterias. Y en este sentido, y ante la preocupación de los microorganismos resistentes, multidrogoresistentes, etc., la EFSA, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, eh, envió un reporte que se llama Bad Bugs, No Drugs, No Escape. Este ESCAPE es un acronismo que muestra muchos de los microorganismos em, que
suelen generar estas multidrogoresistencias y que nos vamos encontrando, de hecho, que son realidad y parte de nuestra práctica clínica, ¿ya? Son estos microorganismos a los que tenemos que tenerle ojo y que parecen un poco como escaparse de la acción de nuestros antibióticos. Entonces tenemos el Enterococcus faecium, acá tenemos bastante Enterococcus faecium resistente a vancomicina, el Staphylococcus aureus con su resistencia a meticilina, la Klebsiella pneumoniae con sus carbapenemasa y su beta-lactamasa de espectro extendido, la Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa, las enterobacterias y las coli ble. Ante el panorama preocupante planteado por la ITSA, lanzó una propuesta bastante ambiciosa que es 10 antibióticos para 2020. ¿Ya? Esto lo lanzó en 2010, o sea, en estos 10 años el plan era tener 10 antibióticos nuevos. ¿Ya? Entonces tuvimos ahí algunos avances ya con Perisolid, dalbavancina para los gram positivos, pero últimamente el enfoque ha sido mayor en las bacterias gram negativas por la aparición de carbapenemasa o pseudomonas multidrogoresistentes. Entonces tenemos medicamentos como por ejemplo el ceftazidimab viactam, que lo tenemos acá en nuestro hospital, o el ceftolozano tazobactam, ¿ya? Eh, Incluso tenemos algunas moléculas medias innovadoras como el cefiderocol, que es una especie de antibiótico con un efecto medio caballo de Troya, que es diseñado específicamente para burlar mecanismos de resistencia de gram negativo más difíciles. Bueno, he hablado harto de microorganismos, pero también harto de bacterias. Pero ¿qué pasa con los hongos? También tenemos acá una experiencia similar del desarrollo de nuevos antifúngicos debido también a la resistencia. Ya con estos últimos antifúngicos que tenemos acá como la anidulafungina o el isavuconazol. Ya también es muy importante reforzar el uso, no usar de forma indiscriminada el fluconazol, precisamente para no generar la resistencia antimicrobiana, ¿ya? Bueno, entonces, ¿de dónde surge esta resistencia antimicrobiana? ¿Ya? Principalmente de el exceso de prescripción de antibióticos en un sentido de dar antimicrobianos donde no existe una indicación, pacientes que no han acabado su tratamiento, el uso excesivo de antibióticos en la ganadería, el pescado, el control inadecuado de la infección en los hospitales y las clínicas, que ahí tenemos un rol también como prueba, la falta de higiene y saneamiento indeficiente, y también por otro lado la falta de desarrollo de nuevos antibióticos. Bueno, entonces uno se pregunta qué hace Chile al respecto. Bueno, como hemos visto, el problema de la resistencia antimicrobiana es un problema global y de mucha implicancia en la salud pública. Ya desde muchos años que Chile tiene un robusto programa de control de ellas del MinSal donde se obliga a cada hospital a reportar y vigilar sus tasas de infección, ¿ya? Y en 2017 ya nace, a fines de ese año, el Plan contra la Resistencia a los Antimicrobianos, cuyos objetivos son concientizar, vigilar la resistencia en humanos, animales y en el ambiente, la prevención de la enfermedad asociada a la atención de salud, el uso adecuado de antibióticos y la investigación. En este sentido, es recordar eso, que eh, el PROA es un mandato ministerial, ¿ya? Cumplir con los protocolos del uso de antimicrobianos es también contribuir directamente al cumplimiento de las metas nacionales de salud, ¿ya? Entonces estamos enfrascados en algo mucho más grande. Entonces, ¿qué es PROA en un sentido de también, ya sabemos y lo hemos reforzado, que se trata de administrar y custodiar los antibióticos como un bien común, ¿ya? No como un recurso ilimitado, ¿ya? Y son equipos, el PROA es un equipo formado por distintos profesionales, van a ver ahí tecnólogos médicos,
químicos, farmacéuticos, enfermeros, médicos, con el objetivo de generar acciones locales coordinadas destinadas al uso apropiado de los antimicrobianos en las instituciones de salud. Y los objetivos son tener mejores resultados clínicos con los menores efectos adversos posibles, la reducción de los niveles de resistencia antimicrobiana y el mayor costo-efectividad en las terapias. ¿Ya? Como ven en la diapositiva, tenemos al menos dos regulaciones actuales y ya en la última incluyendo orientaciones técnicas hacia la atención primaria, lo cual va cada vez cerrando un poquito este círculo de preocupación global por los antimicrobianos. Entonces, ¿quiénes conforman este equipo multidisciplinario del PROA en nuestro hospital, que es de mediana complejidad? Médico está Camila Román, médica internista del equipo. Eh, Está de tecnólogo médico Ignacio Mella. Acá está Paola Sea, pero hoy en día Ignacio Mella, orientándonos desde el área de la microbiología. Está de químico farmacéutico Gabriel Fuchsloger. Está Gloria Altamirano desde IAS, enfermera. Y también está Macarena González de epidemiología, que también es tecnóloga médica. También yo me he sumado durante los últimos meses como médico general a apoyar parte desde el punto de vista médico. Todo esto también apoyado desde dirección y la subdirección médica, lo cual nos permite tener los horarios acorde para nuestras reuniones, para las presentaciones, para poder ir a sala, a la unidad de paciente crítico, a dar nuestras sugerencias. Entonces, sirve en esta era de la evidencia. ¿Hay evidencia que justifique la formación de los pruebas más allá del mismo concepto que suena bastante lógico de cuidarnos de nuestros antimicrobianos? La verdad es que sí, múltiples estudios han demostrado beneficios, disminución del uso de antimicrobianos de un 20 a un 50%, una baja significativa en los costos, disminución de efectos adversos, disminución de infecciones por Clostridio difficile, disminución de los tiempos de hospitalización al definir un tiempo basado en evidencia o cambios en la vía oral de antibióticos en los pacientes, disminución de infecciones extrahospitalarias, disminución de interacciones farmacológicas, disminución de la resistencia antimicrobiana. El objetivo es tener una disminución de al menos un 50% de uso de antimicrobianos. Y acá el mensaje es que es ser más eficiente con menos. En el PROA menos es más, es poder disminuir tiempos de hospitalización, que un paciente sea pesquisado y un paciente que tiene un tratamiento endovenoso pueda pasar a vía oral, si es que están las condiciones dadas, de disminuir las infecciones por Clostridium difficile que alargan la estadía innecesariamente, disminuir efectos adversos por estar ocupando antibióticos que podría no ser necesario que inclusive esté ocupando un antibiótico como tal en ese momento. Entonces, de eso se trata un poco, que hay beneficios establecidos con evidencia respaldados para la implementación de los programas. Acá, por ejemplo, tenemos una review respecto a la implementación de los programas de stewardship con algunos ejes, ¿ya? Tenemos los costos, una disminución de los costos para el hospital, para el paciente y de los antimicrobianos. Respecto al paciente, disminución de la estadía, menor cantidad de IAS, una similar mortalidad. eh, También respecto al uso de antimicrobianos, lo que permite un uso total establecido respecto a los días y a la limitación del uso de antimicrobianos. Todo esto genera lo que es el valor, que es básicamente tener mejores outcomes a menor costo. Entonces, ¿cómo llevamos, qué estrategias tenemos como prueba en la hospitalizada? ¿Ya? Se asiste en la evaluación de los pacientes, o sea, hacer un análisis detallado de los pacientes, de revisar
sus intervenciones quirúrgicas, sus cultivos, sus antibióticos utilizados. Se le da un feedback a la tratancia y a todo el equipo. Tenemos también los formularios de solicitud antimicrobiana que tienen estas restricciones que serán explicadas cómo es el método de restricción más adelante. La generación de guías clínicas, ya que esto permite que sea más fácil para todo el personal saber qué hacer. O sea, si tampoco como prueba no hacemos lo posible por transmitir evidencia actualizada y fácil de asimilar para el clínico, tampoco le podemos pedir demasiado, ¿ya? El seguimiento del paciente y la reevaluación. Y de lo que tiene también mucha evidencia es el face-to-face interaction, que es básicamente conversar esto, hacer estas reuniones, conversar directamente con el equipo tratante, ¿ya? Entonces, estas son recomendaciones de la estrategia prueba para hospitalizar, ¿ya? Y al final, ¿qué sucede con esto? ¿Qué recomendaciones terminamos dando como equipo? Ajustes de tratamiento, ya sea por del antimicrobiano, los días, la optimización del PKPD, el costo, la estadía hospitalaria, etcétera. ¿Y cuáles son los antibióticos restringidos y cómo solicitarlos? Bueno, tenemos dos formas de solicitarlos primero que todo. Una es la solicitud, la hoja de solicitud de antimicrobianos de uso restringido, donde acá tenemos todo lo que está restringido, ¿ya? De acá todo puede ser solicitado y será entregado en la inmediatez para ser luego reevaluado su continuidad una vez revisado el formulario por el equipo, ¿ya? A excepción de la aceptacina Avibactam, que ese sí o sí tiene que tener pase de prueba, ¿ya? Y tenemos otra opción que es la más óptima, que vamos a verla en el siguiente diapositiva. Esta es la opción que más sirve al equipo, que es el formulario online de antibióticos restringidos que se puede encontrar en la página del PROA y que es un formulario que uno puede llenar en 5 minutos, em, donde uno ahí va poniendo los datos del paciente, el diagnóstico, cuándo se inició el antibiótico, qué antibiótico se solicita, la creatinina, los cultivos, dar una reseña que justifique el tratamiento y datos o contacto con médico suscriptor. Ya esto, hacer énfasis en que es lo ideal. La idea es que terminemos solo haciendo formulario online, ya que para evaluar las indicaciones de antimicrobianos es mucho más eficiente para el equipo. ¿Cómo se lleva a la práctica esto en nuestro hospital? Primero, todo inicia con la acción del médico que prescribe un tratamiento antimicrobiano asociado al cultivo que se realiza para poder luego tener un análisis del resultado y las acciones de IAS correspondientes asociadas. El médico llena el formulario, farmacia recibe el formulario y va a entregar sí o sí el tratamiento antibiótico para 72 horas, ¿ya? Salvo algunas excepciones que tienen que ser visadas previo a la entrega del tratamiento. La mayoría de las veces esta antibiótico terapia que es empírica eh, va a ser aceptada sí o sí estas 72 horas. En ese momento se hace un autostop en que no se entrega más el fármaco, ¿ya? Y el médico de proa, la doctora Román, en ocasiones también yo, en la medida en que la pueda ayudar y bajo su orientación, realizamos un análisis del caso del paciente. Nos apoyamos ahí con microbiología para ver cómo van los cultivos. Con el resultado de los cultivos se toman las acciones de IAS correspondientes. Em, y posteriormente esto se realiza la aceptación o rechazo del tratamiento antimicrobiano, o puede ser porque se quiere optimizar, se quiere dar un tratamiento más dirigido, con menor RAM, o porque haya también que escalar.
Esto se entrega a farmacia, farmacia entrega el tratamiento antimicrobiano necesario para completar el tratamiento, ¿ya? Se va a dejar y se hace una auditoría prospectiva con retroalimentación. Básicamente se conversa con el médico, las razones, según el caso analizado, de por qué este nuevo esquema o el mismo, ¿ya? Pero se hace este feedback, como se dice, ¿ya? Al final, todo este esquema muestra un poco el corazón de esto, ¿ya? La antibioticoterapia no es un acto aislado del médico, es un proceso multidisciplinario que comienza en urgencias, con la toma de cultivos muchas veces, eh, y también está involucrado el personal que toma el cultivo, la enfermería, IAS, farmacia, el médico, eh, el tecnólogo médico. Entonces, esto es un proceso en el cual todos tenemos que saber en qué trabaja un poco el colega, eh, también los otros profesionales, para poder hacer funcionar el PROA y el espíritu del PROA. ¿Ya? Muchas gracias y acá terminaría ya la presentación.